Hola, querida familia de fe. Qué alegría saludarte en este último día de nuestra serie Autoridad del Reino, recuperando nuestro lugar en Dios. Si has estado con nosotros desde el martes, sabes que Dios nos ha venido hablando de una verdad poderosa. Fuimos creados no para vivir oprimidos, sino para reinar en vida por medio de Jesucristo. El martes aprendimos que la autoridad del hombre viene del diseño original de Dios. El miércoles descubrimos que el nombre de Jesús es la credencial espiritual que nos respalda. Y hoy, para cerrar, hablaremos de cómo mantenernos firmes en la batalla, porque no basta con tener autoridad. Hay que aprender a gobernar desde el altar. Quédate hasta el final, porque esta palabra no solo va a despertar tu fe, sino que te dará estrategias prácticas para mantener la victoria que Cristo ya ganó por ti. Pablo escribe en Efesios 6:10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Qué impresionante! Pablo está hablándole a una iglesia que ya conocía el poder del Espíritu, pero que aún necesitaba aprender a permanecer firme. Tener autoridad no significa que no habrá oposición, significa que ahora sabes cómo resistirla. Él dice, fortaleceos en el Señor. Eso significa que nuestra fuerza no viene de nuestra experiencia ni de nuestro conocimiento, sino de nuestra intimidad con Dios. Y luego añade, vestíos de toda la armadura de Dios. Es una metáfora que Pablo usa para enseñar un principio espiritual. La autoridad del creyente se sostiene en su vida de oración. Por eso decimos que la verdadera autoridad se ejerce desde el altar. Miremos esto con atención. Pablo describe la armadura pieza por pieza. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, los zapatos del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Pero luego dice algo que a menudo pasamos por alto. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esa es la clave. La oración no es solo una parte de la armadura, es lo que activa toda la armadura. La autoridad del creyente no se mide por cuántos versículos cita, sino por cuánto tiempo pasa en la presencia de Dios. No se trata de gritar más fuerte que el enemigo, sino de hablar con la voz de alguien que viene del lugar secreto. Por eso digo, quien se arrodilla ante Dios, puede ponerse de pie ante cualquier situación. Miremos un ejemplo bíblico de esto. En Primera de Reyes 18, el profeta Elías se enfrenta a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Ellos gritan, danzan y se hieren, tratando de llamar fuego del cielo, pero nada sucede. Luego Elías se acerca, repara el altar de Jehová que estaba arruinado, coloca la leña, el sacrificio y agua, y ora una sola vez. Jehová, respóndeme para que este pueblo conozca que tú eres Dios. Y el fuego del cielo descendió. Eso es autoridad desde el altar. Elías no venció por su voz, sino por su posición espiritual. Había estado antes de ese momento en la presencia de Dios. El fuego que cayó ese día fue una extensión del fuego que ya ardía en su interior. ¿Te das cuenta del patrón? La autoridad no se improvisa en el campo de batalla, se construye en el lugar secreto. La batalla espiritual no se gana en público, sino en privado. Cuando oras, no solo estás hablando con Dios, estás tomando tu posición de gobierno espiritual. Tu altar personal, ese tiempo a solas con el Señor, es el trono desde el cual gobiernas sobre las tinieblas que te rodean. Hay muchos creyentes que quieren autoridad sobre demonios, pero no tienen autoridad sobre su propio carácter. Quieren echar fuera potestades, pero no pueden dominar su enojo, su lengua, su impaciencia. Y Dios dice, primero gobierna tu corazón, luego gobernarás circunstancias.
El altar es el lugar donde Dios forja el carácter de los reyes espirituales. Jesús mismo lo demostró. Antes de enfrentar la cruz, pasó la noche orando en Getsemaní. En ese jardín, sudó sangre, pero también ganó la victoria. Mientras los discípulos dormían, Jesús se fortalecía en la voluntad del Padre. Por eso, cuando llegó Judas con los soldados, Jesús no corrió ni se escondió, se levantó con autoridad y dijo: ¿A quién buscáis? Ellos respondieron: a Jesús de Nazaret. Y cuando él dijo: yo soy, todos cayeron al suelo. Así se ve la autoridad que nace del altar. El infierno retrocede ante alguien que ha estado de rodillas ante Dios. Querido amigo y hermanos, el enemigo no teme a un creyente ruidoso, teme a un creyente que ora. Teme a quien ha aprendido a gobernar desde la presencia. Por eso Efesios dice: después de haberlo hecho todo, estad firmes. Esa firmeza no se logra con motivación, sino con comunión. Si hoy te sientes débil, recuerda, no necesitas más fuerza, necesitas más presencia. Fortalece tu altar personal. Levántate temprano, apaga las distracciones, abre tu Biblia, y deja que el Espíritu Santo renueve tu autoridad interior. Ahí, en la intimidad, Dios te viste de su armadura. Ahí te da estrategias, te revela enemigos invisibles y te enseña a pelear con sabiduría divina. El altar no es opcional, es esencial. Sin altar, no hay autoridad. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por recordarme que mi autoridad no proviene de mí, sino de tu presencia en mí. Hoy decido restaurar mi altar personal, volver a la intimidad donde me hablas y me fortaleces. Enséñame a pelear mis batallas desde la oración, no desde la ansiedad. Revísteme de tu armadura, y hazme permanecer firme contra toda estrategia del enemigo. Declaro que tu fuego arde en mi interior, y que desde ese altar viviré cada día con autoridad y paz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este devocional habló a tu corazón, comenta abajo: mi autoridad nace en el altar. Y comparte este mensaje con alguien que necesita volver a su lugar secreto. Querida familia, esta serie ha sido un recordatorio de quienes somos en Cristo. Dios no te llamó a sobrevivir, sino a reinar. Pero el reino se gobierna desde la presencia. Tu autoridad no está en lo que haces, sino en con quién caminas. Levanta tu altar, vive bajo su nombre, y ejerce la autoridad del reino cada día. Nos vemos en el próximo devocional, donde seguiremos creciendo en la palabra que transforma. Que el Señor te guarde, te fortalezca y te use poderosamente esta semana.